Cuando en una instalación KNX se produce una avería, el instalador tiene que realizar unas pruebas de diagnóstico para comprobar dónde se encuentra el problema. Uno de los primeros puntos a inspeccionar es que los dispositivos les llega tensión suficiente. Existen dos formas de realizar esta comprobación. La primera consiste en tomar un polímetro y colocarlo en el bus para medir la tensión continua. Si la tensión está entre 24 y 30 voltios, consideraremos que los aparatos tienen que funcionar correctamente. Si la tensión se encuentra entre 21 y 23 voltios, podemos predecir que existe una caída de tensión importante en el bus, pero aún así funcionarán los aparatos. Si por el contrario tenemos una tensión por debajo de los 21 voltios, indica que los aparatos no van a funcionar, ya que ese es el valor límite de funcionamiento, y por debajo de él los aparatos no van a comunicar. Es importante comprobar la tensión con el polímetro en las distintas líneas de la instalación bus, desconectando las líneas donde no se vaya a medir, ya que de esta manera comprobaremos que no se ha producido un bucle en la instalación, lo cual afecta a la comunicación entre dispositivos. La forma de identificar que tenemos un bucle en nuestra línea es cuando desconectamos la fuente de alimentación que da tensión a la línea, y después de esto seguimos teniendo tensión. Esto cabe suponer que la tensión que nos llega lo hace desde otra línea que está conectada mediante un cable bus. Esto se suele dar con frecuencia en las ampliaciones de instalaciones donde intervienen empresas distintas a las que montaron el proyecto inicial, y por falta de documentación o esquemas realizan este tipo de conexiones por error. Existe una forma de comprobar la tensión que le llega a un aparato sin tener que colocar un polímetro en sus bornas. Este procedimiento se realiza mediante el software de programación para sistemas KNX llamado ETS. Lo que se realiza es pedir la información de un dispositivo en concreto y este aparato nos muestra un listado con toda la información del mismo, como por ejemplo el fabricante, la dirección física y lo más importante para nosotros, la tensión que le llega al dispositivo. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.